ver, ahorita mi atención está puesta en otra cosa. Entiendo. Pero si este espía no hace el trabajo sucio, tú no vas a ser presidente nunca. La pregunta que yo me hago es... ¿El futuro nos espera? El futuro se construye. Eso es lo que está haciendo el presidente Rivas Massín ahora que convocó elecciones. ¿Se puede decir que usted es el candidato del presidente Rivas Massín o del expresidente Carmelo Alvarado? Me valen madres los planes de tu papá. Yo me voy a registrar como precandidato ahorita. Quiero que sepas que te apoyo. Somos equipo, entonces. Somos equipo. Pues en 2 días es la fuga. Tranquila. Carmelo no puede salir de esa isla. Y si lo va a intentar, pues es hora de darle cuello. Tenchita. Mi hijo. Todo va a estar bien, mi amor. Yo sé, pero... Mira. Calma, peñitas. Qué mala educación. Calma. ¿Quién te manda? Asfíxialo. ¿Tú te volviste loca o qué pedo? Ay, por favor, ¿qué más da si ya estabas decidido a matarlo? Pues sí, pero no es lo mismo, no mames. Por favor, claro que es lo mismo. Da lo mismo si se muere por las gotas o porque le pongas este cojín en la cara. ¿En serio? Por favor, por tu madre, Juan, hazlo. A mi madre no la menciones. Cállate y hazlo. Acuérdate, era tu... Cállate. Con huevos. Esta es. Te voy a transferir una imagen. A ver, ¿Ya? la tengo. Mira. El 98% de los rasgos coinciden. Adela Limantur mexicana es la misma que la italiana. Pues sí, eso parece. Y mira lo que encontré. ¿Qué? Juan Islas Limantur es el hijo de Pedro Islas Cardán. Es al que le dicen Juanito. Claro. Encontré un viejo registro de matrimonio de Pedro y Adela. Ellos tuvieron un solo hijo, Juan Islas. Ah. Después ella desapareció misteriosamente y usaron su nombre para crear Prometeo SADCB, una filial más del grupo Esislas. Entonces, eso responde a la pregunta de dónde sacaron todos los recursos para comprar las mansiones y además de las cuentas que Carolina encontró en las Islas Paraíso, ¿no? Pues, los recursos pudieron haber salido de cualquier parte. Pero le tenemos que avisar a Carolina. Ella sabrá qué hacer con lo que encontramos, ¿no? Sí. ¿Qué esperas? Ay, no lo puedo creer. ¿Estás esperando que se muera solo? ¿Tú crees que con eso te vas a sentir menos culpable? Pues sí. Ay, por favor, date cuenta, lo odias. Tú planeaste matarlo, me lo dijiste a mí, me hiciste parte de tu plan, ¡Cállate, ya! Yo ya hice lo que tenía que hacer. Hice lo que me tocaba. Y él se va a morir. Y cuando se muera, el asesino eres tú. Ya. Sí, Juanito. Que no me digas, Juanito. Ya. Tú eres el asesino de tu padre. Vamos. Mátalo, mátalo ya. Ayúdame. Ayúdame. ¿Te imaginabas que esto fuera así? En mis tiempos nos contaban historias de terror sobre este lugar. Soy mucho más grande que tú. Ay, bueno, tampoco mucho más grande. Claro que sí, podría ser tu papá. Claro que no. Y además, si así fuera, ¿qué? ¿Qué de qué? Te estoy pidiendo que defiendas a mi mamá, no que te cases conmigo. Tienes razón. Tenemos el expediente, ya lo revisamos y hemos estado trabajando.
Todo es muy complicado, muy turbio. Tengo que ser franco contigo. No creo que podamos sacarle de aquí. Francisco, por favor. Me ha hecho falta muchísimo tiempo. Solo la he estado extrañando y la veo vencida. Y la veo resignada a esto y no se vale. Tienes razón, no se vale. Maravillas. Así se llama la pista de aterrizaje. Está cerquita de la playa. ¿Y estará funcionando? Siempre. Ahí es donde descargábamos y cargábamos las pacas de mota y luego las de coca. Entonces quiere decir que es un lugar bastante vigilado. Nunca dieron con él. Está muy escondida. Los únicos que saben de él son los del jale. Pero esos me respetan. ¿Seguro? ¿Y si no? ¿Te contesto yo o te contestas tú? Bueno, a ver, Adán, yo creo que es la mejor alternativa, ¿no? A ver, lo que podemos hacer es despegar en el helicóptero desde las islas hasta Maravillas. ¿Y luego a dónde? Pues ya lo dirá Carmelo cuando lo saquemos. A mí se me hace que nos vamos a tener que ir para la sierra. Ya me lo llevo yo. Bueno, todo depende de cómo lo hagamos y de si lo logramos sacar con vida, ¿no crees? Afirmativo. Ya te vi, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Ya vas a empezar en plan conquistador? Ay, yo solo estoy mirando. Ay, ajá. Bueno, si no te lanzas tú, me lanzo yo. Porque está buenísimo. Hey, baby. Yo lo vi primero, ¿ok? Yo lo vi primero. Pues él ni te vio. Claro que sí, nada más que ustedes no se han dado cuenta. Ay, no seas mentiroso. Ese guapo y yo hicimos match desde que llegó, ¿eh? ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues vas. Ándale. Dámelo yo. Hola. Hola. Qué bonito trabajo, de verdad. Lo hacemos con mucho corazón. Se nota. Ay, me da pena preguntarle. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Ay, no tiene por qué darle pena. Este ya es mi sitio. Ya llevo 12 años. Wow. Sí. ¿Y se puede saber? ¿Qué hice? Amar. ¿Amar? Así es. Pues yo no hice nada. Cargaron con mi esposo por el robo de un banco en Guadalajara. Él se llevaba el carro. ¿Y usted? Pues yo aproveché la oportunidad de venirme para acá con él. Ya le dieron 20 años y pues ya casi los cumple. ¿Y qué van a hacer? Pues lo mismo, andar de aquí para allá. Consuelo, Permítame. ya llegaron los tarros que faltaban. A ver. Este está. Carolina, Hola, Clara. la isla atrapa. ¿Perdón? Que la isla atrapa. Atrapa a enamorados, a bandidos. Unos estamos aquí porque nos trajeron. Y otros porque vienen detrás de esos, ¿verdad? Pues sí, pero detrás de ti no vino nadie. Aunque claro, no te podías quedar con los brazos cruzados, ¿no? No perdonas, Carolina. ¿Cómo crees que me siento al saber que ese hombre no puede amar a nadie que no seas tú? Mira, Clara, yo no quiero problemas. Si la vida me da la oportunidad, Carolina, yo voy a ir tras de él. Él va a ser mío, yo voy a ser suya. Juntos vamos a ser fuertes para enfrentar todo lo que se le venga encima, créemelo. ¿Qué dijo Carolina de eso? Pues ya se imaginará cómo se puso, Tencha. Ya me imagino. De veras, Caramelo, ya ni la fregas. Pero qué carambas tienes en la cabeza. Pues es que no hice nada, Tenchita.
fue un momento de vulnerabilidad. Yo me sentía... Tencha, ¿qué pasó? ¿Está bien? Tencha, ¡ayuda! China. ¿Para dónde estabas? Estaba en el internet. ¿Cómo que en el internet? Sí, al lado de la oficina del capitán hay muy buena señal. ¿Y por qué no avisas? Bueno, tú te la has pasado trabajando, ¿no? Y mi papá con mi abuela Tencha. ¿Sí supiste que vino la viejita? Sí, sí me dijeron. ¿Por qué estás de malas? No, no estoy de malas. No tú. Vete la cara. ¿Te volviste a pelear con mi papá? No. ¿Cómo está tu hermana? Ni idea. ¿Cómo que ni idea que no estabas en el internet? Sí, pero no estaba hablando con ella. ¿Entonces con quién? Perdón. ¿Se puede? ¿Qué pasó, Paco? Se trata de tu suegra. Hortensia, se puso mal. ¿Qué? Vamos. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Siéntate. ¿Estás bien? Sí, señor presidente, dígame a sus órdenes. Estaba preocupado por ti, muchacho, y tengo noticias. Adelante, dígame, y muchas gracias por preocuparse por mí. Mañana se registra a Bautista Fernández. Va por la candidatura en contra de Ruy Palacios. Será justamente como se lo imaginaba, ¿no, señor? No, es peor de lo que me imaginaba. Lleva como coordinador de campaña a Adonis Madrigal. ¿Adonis? ¿Cómo la ves? En todos lados se cuece navaja. Qué barbaridad. Estos no tienen llenadera. Señor, justamente... No, espérame. Otra cosa. Necesito que me autorices a utilizar la carta que te dejó Dalia. ¿A utilizarla? Sí. Ya hablé con Bernardo Linares, el juez. Está tal como lo describió ella, hecho un despojo, pero vivo. Además, está con ganas de hacer las cosas bien. Necesitamos la carta. Sí, claro, señor presidente. Adelante, digo. Estoy seguro de que a Dalia le hubiera gustado rectificar. Sí, que así sea. Digo, aunque ella ya no lo pueda ver. Que así sea, pues. Algo me ibas a decir, ¿no? Sí, señor, sobre Adonis Madrigal. Dime. En mi grupo de Alcohólicos Anónimos se dice que lo que pasa ahí se queda. Justamente estoy a punto de romper esa regla. ¿Se acuerda que la mañana le comenté de un compañero que se quiso quitar la vida con una pistola en plena sesión? Sí, ¿por qué? Adonis. Estos desgraciados nos robaron el país, Bautista. No es el momento, Adonis. Por supuesto que es el momento. Mira, registramos tu candidatura. Después pactamos con Ruy Palacios, con Rivas Macín y aseguramos la presidencia. Aseguras la presidencia. A ver, vámonos despacito, ¿sí? ¿Despacito? Tú de veras no entiendes nada, cabrón. Estos desgraciados nos robaron el país. Islas Cardán, su hijito, Espinosa, Lascano, Legarreta, toda esa bola de Los ricos son útiles. Es una frase que le aprendí al expresidente Madrigal. O sea, tú... Sí. Son útiles, pero de lejecitos. Pero estos cabros ya querían quitar y poner a placer. Y perdón, pero así no son las cosas. Estoy haciendo una alianza con Juanito Islas y no es momento para pelearnos. Por supuesto que es el momento, Bautista. Tengo un plan. Es algo que quería poner en marcha cuando estaba en la presidencia, pero estos desgraciados me metieron el pie. ¿Cuál es tu plan? Quitarles todo y repartírnoslo. Por supuesto que vamos a tener que enterrarlos. Pero bueno, pues serán funerales a todo lujo y toda la cosa. Pongámonos serios, ¿no? Con este tema. Nunca en mi vida había hablado tan serio como ahora. Tenemos que quitarnos a estos tipos encima. Vamos a recuperar el poder, vamos a recuperar la riqueza que nos quitaron y vamos a recuperar el país. Y tu asunto ese con Juanito Islas o lo que sea que estés haciendo con él, tal vez pueda ayudarnos. Ay, pero dime que le estoy buscando. Pero órale. ¿Le avisaste a tu padrino Guido? No,
¿A nadie? A nadie. Bueno, es mejor esperar, ¿no? El médico no tarda en decirnos qué pedo. Bueno, y si se llega a morir y no le avisaste a tu padrino, te vas a meter en un pedo. No, tú qué Díselo, tú eres la pinche viuda, ¿no? Mira, pendejo, no soy la viuda, porque ni me he casado ni se ha muerto. Bueno, pero ya no tarda en morirse. Todos nos vamos a morir, Juanito. Hasta tú. A mí me da pena. Sí, claro. ¿Cómo no? Escúchame. Guido Espinosa no sabe nada. Estamos solos aquí. Así que manda al juez ahorita y me caso. Pero tiene que ser ya. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!